con la doctora Fabiana Chantales. Vamos a conversar sobre el tema de sobrepeso. Doctora, ¿a qué llamamos sobrepeso? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el peso es una variante o es una medida que todos tenemos que va a equivaler a cuánto pesamos en kilogramos en este país, porque si hablamos de otra medida nos vamos a chipar. Ahora, el peso por sí solo no indica nada, ¿ya? Porque si yo digo que yo peso 40 kilos, la gente va a decir, bueno, 40 es mucho, es poco, etcétera. Entonces, el peso en sí no significa nada si yo no lo voy a calcular en un índice. Y ese índice, para hablar de sobrepeso, justamente ese índice es el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal tiene una fórmula facilísima que todos podemos aprender en casa, que es peso sobre talla al cuadrado. Peso sobre talla al cuadrado. Ajá, peso sobre talla al cuadrado. Entonces, si yo mido 1,60, primero vamos a hablar de matemáticas. Si yo mido 1,60, voy a multiplicar primero 1,60 por 1,60, me va a dar un número, 2 punto algo, digamos. Y de ahí voy a dividir mi peso 60 sobre ese número que he sacado y me va a salir un número. ¿Ya? Bueno, si no, agarran una calculadora y lo hacen. Pero es peso sobre talla al cuadrado. Se divide el peso sobre la talla. Porque va a depender también de cuánto yo mido. Ahora, hay una escala que es súper sencillita. El peso normal o una persona que está con un peso saludable es una persona que va a tener un peso entre un índice de masa corporal entre 20 a 25. La masa corporal ideal es 22. Entonces ahorita cada uno puede ir sacando su índice de masa corporal. Menos de 20, ya la persona tiene más bien un problema de que no tiene el peso suficiente, ¿ya? Porque hay los dos extremos. Ahora, nos da 5 puntos, que es desde el 25.01 al 29.09 o el 29.9, digamos 30. Para hacerlo más fácil, desde el 26 al 30, para no chiparnos, la persona está con sobrepeso. ¿Ya? Está con sobrepeso, quiere decir que tiene una acumulación de grasa o de tejido adiposo. Nuestra pielcita, nuestra epidermis, que es la que nos cubre, por debajo tiene un tejido adiposo, que es muy importante porque funge o tiene una función imprescindible para el cuerpo. No podemos no tener esa capita de grasa o ese tejido adiposo. La pregunta es la cantidad de ese tejido adiposo que vamos a tener. Entonces, la acumulación de ese tejido adiposo por encima de lo normal, a eso ya se va llamando sobrepeso. Una vez que yo llego al 30 de índice de masa corporal, al número 30, y empiezo 31, 32, 33, ya hablamos de una enfermedad. Y esa enfermedad, porque no la consideramos generalmente una enfermedad, y eso es lo que yo en realidad quisiera que hoy día todas las personas que escuchen entiendan que el sobrepeso y en este caso cuando uno supera el índice de masa corporal de 30, que es la obesidad, esa obesidad es una enfermedad. Así como hablamos de la hipertensión, como hablamos de la diabetes, como hablamos del cáncer, etcétera, la obesidad también ahora se considera una enfermedad. Así como para la diabetes yo tengo factores o es multifactorial, para la obesidad también es una enfermedad multifactorial, o sea que va a tener muchos factores que ahorita vamos a hablar. Ahora, pero ¿en qué se resume? Se resume en aumento de esta masa del tejido adiposo, de la grasita que está debajo de la piel, donde se acumula en todos lados. Y yo voy a tener la obesidad, que se llama obesidad mórbida, cuando yo tengo esa acumulación de grasa y se va a reflejar en un índice de masa corporal. Por eso no estoy hablando de kilos, no estoy diciendo 80 kilos es obesidad, porque si yo tengo 80 kilos pero mido 1,90 m, pues no va a ser obesidad, puede ser mi peso normal. Pero si peso 80 kilos y mido 1,50, mucho más chiquitita, sí se convierte en obesidad. Por eso es que estoy recalcando que realmente no es el peso, sino es el índice de masa corporal. Y esa obesidad después se divide además en 3 grados. La obesidad mórbida grado 1, grado 2, grado 3, de 30 a 35, de 35 a 40, y arriba de 40 ya es obesidad mórbida grado 3. Esa ya es los kilos mortales. No sé si ven el programa de los kilos mortales, pero son los kilos mortales. Entonces es cuando yo ingesto o tomo o un sinónimo, vamos Juan Carlos, como o más calorías de las que gasto.
Entonces la comida son calorías, que después podemos hablar qué tipos de comida, pues no todas las comidas son calorías, pero la gran mayoría sí. Cuando yo como más de lo que voy a gastar, pues voy a empezar a tener sobrepeso. Nunca o casi nunca una persona llega a la obesidad de la noche a la mañana. Uno llega a esta enfermedad o tiene esta enfermedad con la obesidad grado 1, grado 2, siempre de forma paulatina, es progresiva. Yo voy engordando con mis hábitos de vida y con todo lo que me va a llevar a tener este exceso de grasa corporal. Doctora, ¿cuándo uno se da cuenta, además de calcular esta regla simple que nos acaba de decir al principio, cuáles son las otras características o los otros síntomas, si queremos emplear el término, para darnos cuenta que estamos con sobrepeso? Bueno, el sobrepeso se ve. Y ahí también vamos a hablar de los temas emocionales. Sale en la barriguita. Depende de dónde. El acúmulo del tejido adiposo en un inicio va a variar mucho entre también los hombres y las mujeres. En las mujeres sí se acumula en la barriguita, en las caderas, en los glúteos, etcétera. El hombre es distinto, engorda más de las piernas o del tórax, etcétera. Depende, porque tiene que ver también con un tema hormonal. Ya. En realidad, por eso digo, el sobrepeso, yo creo que el sobrepeso y la obesidad debe ser una de las enfermedades más difíciles de tratar, en todo sentido. Y creo además que es una enfermedad que todos los que no son profesionales en salud o muchísima gente opina o receta, no vamos a decir receta, pero da tips de vida para subir, para bajar, para lo que sea, sin en realidad ningún sustento. Y porque realmente va a depender de muchos factores. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Uno, porque obviamente se ve el aumento de la masa corporal, y de la masa del tejido adiposo, se va a ver, porque me pongo más gordito. Claro. ¿No? Dos, se asocia cuando ya la obesidad o el sobrepeso es prolongado en el tiempo. Entonces se va asociando, eso se llama comorbilidad, se va asociando a otras enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, también se asocia en algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces yo además voy a tener fatiga. La persona que tiene sobrepeso no tiene mucha energía. Uno creería que porque tiene más reservorio de grasita, uno va a tener energía, y es al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque la obesidad o el sobrepeso lo que lleva es a una inflamación crónica del cuerpo. Entonces le está diciendo al cuerpo que hay algo que no está funcionando, que no está bien. Y eso hace que el cuerpo se inflame. Y es una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica a la larga me disminuye, me agarra toda la energía que yo pueda tener. Hay otro tema, que yo cuando estoy gordito o gordita me cuesta más. Si yo tengo un peso X o tengo el peso ideal para mi estatura o para mi vida o para mi edad, porque también es importantísimo decir que con la edad las personas tenemos más peso, o sea, es algo inevitable. Vamos agarrando más peso, acumulando más peso. ¿Por qué? Porque nuestro organismo cambia para digerir el alimento. Porque el metabolismo cambia, y dos, porque ya no tenemos la misma actividad física. Claro. ¿No? Entonces con la edad uno va disminuyendo la actividad física, lo cual es normal, y dos, el metabolismo. El metabolismo es el que nos va a quemar las calorías. El metabolismo adentro del funcionamiento interno va a hacer que yo queme más o queme menos, o utilice más o utilice menos esa energía que tengo. Las calorías es igual a energía, eso es lo que quiero. A ver, para vivir yo necesito energía y oxígeno, y esa energía viene de la comida. Si yo como, y cuando soy joven, yo voy a metabolizar más rápido, voy a utilizar más rápido esa energía que tengo ahí acumulada. Cuando voy aumentando mi edad, ese metabolismo se hace más lento, por lo tanto yo acumulo más grasa y engordo más rápido, y eso es 100% normal. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la ingesta de comida mientras vamos aumentando la edad, y de todas maneras no bajar la actividad física. Bien, la verdad es que importante saber estos detalles que nos comenta la doctora Chantal Darras sobre las características de cómo en primer lugar calcular nuestro sobrepeso, y otro, identificar cuáles son las características para, sin ese cálculo, identificar cuando estamos más gorditos o con sobrepeso. Doctora, le propongo ir a una pausa en este día miércoles en Santa Cruz 56, donde también escuchamos esa música que nos gusta, que nos encanta, que nos enamora,
que nos llena el alma y nos eleva hasta el cielo. La música del gusto también de ustedes. Bueno, retornamos con la doctora Chantal Darras, con quien estamos abordando un tema importante. A ver, ¿a quién no le gusta comer unas hamburguesitas, un pollo frito, unas papitas? A mí no me gusta. A mí no me gusta hamburguesa. Unas papitas. Me gusta pollo, papa, pero hamburguesa no. Mucho teo. Claro. Entonces, o les gusta comer bastante fideitos, ¿no? Arroz, combinar el fideo con arroz, el combinado le dicen, ¿no? El combinado le dicen. Hasta 3. Pues entonces, ese tipo de alimentación obviamente tiene una repercusión directa en nuestra salud, en tanto en cuanto no hagamos ejercicio, no descansemos bien y por supuesto no balanceemos esta alimentación. Entonces ahí entramos en una situación de sobrepeso. Doctora, considerando nuestra alimentación, que a veces y por lo general el boliviano es desordenado en su alimentación, se ve cuando estamos ya hinchaditos, ¿no? Estamos con la pancita grande. Yo tengo que ir a hacer más abdominales, por ejemplo, ¿no? Entonces lo estamos mirando, nos estamos acomodando. Entonces, uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no entrar en ese sobrepeso? Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias de entrar en sobrepeso? Ok. Excelente pregunta, Juan Carlos. Porque justamente, como decía al comienzo, creo que es una de las enfermedades más mal entendidas y más complicadas justamente de tratar o de cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de exactamente lo que vos estás diciendo, que es el desorden. Y eso lo vamos a traducir en un hábito, ¿ya? Entonces, de los hábitos alimenticios. Entonces, hay, como decía, la obesidad o el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Uno de los factores es justamente que son los hábitos alimenticios, donde nosotros adquirimos los hábitos en la familia, en el núcleo familiar. Entonces, cuando desde chiquitos, desde que nacemos, no nacemos, pero ya chiquitos nos enseñan o vemos una casa en la cual se come mal, los hábitos no son saludables. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, un hábito no saludable alimenticio, son las gaseosas, entonces, o son las bebidas que tienen excesivamente azúcar. Entonces, cuando, por ejemplo, todos los días almorzamos o cenamos o tomamos té con este tipo de bebidas, pues entonces estamos subiendo o estamos aumentando demasiado la cantidad de azúcar que deberíamos consumir. Pero no es solo eso, sino es como dice Juan Carlos, es cuando, por ejemplo, en nuestro plato combinamos 3 carbohidratos o 3 hidratos de carbono, que es donde están los azúcares. El arroz, al final en el cuerpo, se va a convertir en glucosa, el fideo, etcétera. Entonces, generalmente combinamos hasta 3, no 2. Entonces, a veces en un plato hay papa, hay arroz y hay yuca, por ejemplo. Sí. O hay papa, hay arroz y hay plátano. Entonces, yo siempre les cuento, yo almuerzo en la pensión, al frente del hospital, y me ha costado 20 años que me sirvan un plato con un carbohidrato. Claro. Y yo veo los demás platos y le digo, no, pero le pondré su platanito. O sea, claro, lo ven incompleto el plato, si no le falta, además del arroz, el plátano. Sí. O la yuca. Ajá. O cuando uno, por ejemplo, toma la sopita, la toma con pan, ¿no ves? Entonces ya el pan es un carbohidrato, claro, es trigo. Y la sopita viene con arroz o con fideo. Y con papa o con fideo, ahí claro, estás combinando. Entonces, ese hábito cuesta un montón. Sí. Cuesta un montón porque está súper arraigado. Y si hay algo que es recontra mega complicado en el ser humano, en todos nosotros los seres humanos, es cambiar un hábito. Cuando nosotros estamos acostumbrados a algo, decirle a ese cerebro, porque ¿qué es un hábito? ¿O qué nos provoca un hábito? Un hábito nos provoca seguridad, porque es algo que vamos a repetir, que sabemos hacer, que nos los han enseñado y que nos han dicho esto está bien. ¿Por qué? Porque la familia lo hace. ¿Por qué? Porque es el ambiente, por lo que sea. Entonces, un hábito es algo recontra mega complicado cambiar. Y en este caso, la principal causa del sobrepeso y de justamente después la obesidad son estos hábitos. Entonces,
1 son los hábitos alimenticios, 2 es la falta del movimiento, lo que siempre decimos, no nos movemos lo suficiente, tenemos que mover lo que comemos. ¿Por qué? Porque estamos en una vida sedentaria. Claro. Justamente que hablábamos de Valle Grande al comienzo de la clase, dije, siempre digo clase, sorry, del programa. Yo veía en estos días que en el área rural la gente se mueve, va, claro, viene, no toma el auto para ir a la esquina, porque para empezar no hay auto, pero 2 caminan, y si tienen que ir a 1 kilómetro, pues lo caminan de ida, lo caminan de vuelta. Sí. Hay ese hábito del moverse. Entonces, el moverse hace que quememos esa sobrealimentación que tenemos, es decir, el consumo de muchos carbohidratos. El consumo, exactamente, de carbohidratos. Y el tercero, que está ligado, y para mí imprescindible, importantísimo, uno es el hábito que tengo desde chiquito de comer y no comer, o cómo comer, no solo qué, sino cómo, y las cantidades, antes que me olvide, cuando estamos en casa y en nuestra cultura, si vos no comes, estás despreciando el cariño de la abuelita o del papá o de la mamá. Y aquí estamos además acostumbrados a que nos sirven. Nosotros no servimos, ahora ya está cambiando de a poquito y te ponen el plato y uno come según su hambre también. Claro. Pero antes te servían y si no lo terminaba, entonces te acostumbraste a comer porciones demasiado grandes. Sí. Entonces en realidad lo otro es qué porciones comemos en el día. Y el tercer factor, que no es menos importante, es el factor emocional. Entonces, el comer, por eso digo, el comer me da seguridad, ¿no ves? El comer me da tranquilidad. Entonces, siempre estoy picando entonces, al final, el comer en los obesos es como una droga. Yo calmo mi ansiedad, calmo mi estrés, calmo mi dolor, porque es dolor, calmo mi depresión a través del consumo de alimentos. Por eso digo que realmente es complicadísimo el tema del sobrepeso. Es decir, el comer me da seguridad. Y es cierto, ¿no? A veces cuando tenemos muchos problemas en casa, los problemas económicos, las peleas conyugales o las responsabilidades con los hijos nos estresan a veces. Y el comer, que no es lo mismo que alimentarse, ¿no es cierto? El comer a veces nos satisface un momento, nos da un momento de placer. Qué rico, dice uno, ¿no? Y empieza a comer. Y esto está muy rico, y sigue. Y está tan rico que me voy a servir más, ¿no? Entonces, eso se hace un hábito. Y por supuesto que es un momento de placer, un momento de escape, podríamos decir. Así es. Y claro, a veces, sumado a eso, y a veces nos acostumbramos a los fines de semana a echarnos una cerveza y después de comer no hacemos ejercicio, entonces obviamente vamos a tener un sobrepeso. ¿Cuáles son las consecuencias de ese sobrepeso, doctora? Ahora, las consecuencias de ese sobrepeso obviamente va a estar ligada directamente a la cantidad de sobrepeso que tenga. No es lo mismo si yo estoy con un índice corporal entre 26 y 30 y estoy con un poco de sobrepeso, ahí vamos. Pero ya cuando hablamos de obesidad, con un índice corporal de más de 30, la diabetes. No hay obeso que no sea diabético. ¿Por qué? Porque le estamos sobredemandando ese páncreas. Creo que ya hemos hablado de diabetes, podemos volver a hablar, pero la diabetes es la falta de insulina, pero es la falta de insulina porque el páncreas se cansó de tanto producirlo. ¿Y cuándo se produce la insulina? Cuando hay picos de azúcar, porque lo que hace la insulina es meter el azúcar de la sangre a las células. Entonces lo que hace eso es la insulina. Entonces si yo como y el páncreas, el cerebro, el cuerpo se da cuenta que estoy con picos en sangre de glucosa, dice no, el azúcar no debería estar en la sangre, debería estar en las células. Entonces larga un montón de insulina y a la larga pues el páncreas se cansó de tanto producir, deja de producir o disminuye la producción y aparece la diabetes tipo 2. Entonces la diabetes, 2, la hipertensión. ¿Por qué? Porque si yo tengo el cuerpo está diseñado para funcionar en un peso X, según la estatura. Está diseñado tal cual. Poquito más, poquito menos, tampoco hay que ser muy rígido. Pero nunca pasarnos del índice de masa corporal de 25, acuérdense, 25, peso sobre talla al cuadrado, 25. Entonces está funcionando. Si yo aumento el peso, ese corazón que tiene que bombear, acuérdense que el corazón es como un motor que bombea. Si ese corazón tiene que bombear a una fuerza X para que la sangre circule en todo el cuerpo, si yo le aumento peso, ¿qué va a hacer el corazón? Va a tener que hacer más fuerza, ¿no? Va a tener que bombear más fuerte porque la resistencia afuera, que es la grasa y el cuerpo, pues es mayor. Entonces, hipertensión. Se ha demostrado que además muchos cánceres están ligados a la obesidad y al sobrepeso.
Y además hay un montón de temas mentales, la depresión, la fobia a salir, la gente ya se siente mal, la autoestima que baja, la depresión mayor, gente que ya no sale porque se siente muy gordito, etcétera. Claro. Y como además es un círculo vicioso, porque yo como, porque ya estoy deprimida o estoy ansiosa o tengo un trauma, por eso es que el tratamiento de la obesidad no puede ser sin un buen psicólogo o un buen psiquiatra. Un buen psicólogo y psiquiatra. O psiquiatra, depende. O psiquiatra, sí. ¿No? En realidad nos dan una guía adecuada. Es decir, si entramos en sobrepeso también tendríamos que tener un tratamiento psicológico. Porque hay una fuente, hay una base ahí en algún lugar de esa personita, un origen que está haciendo que comas más de lo que realmente deberías comer. Porque yo creo, y poniéndose la mano en el corazón, yo creo que a nadie le gusta tener un sobrepeso excesivo. Claro. Yo creo, ¿no? Es algo hasta incómodo, ¿no? Para vestirse, para sentarse, para caminar, para hacer ejercicio, como decía, para la energía. Entonces, si yo no logro estabilizar mi peso, quiere decir comer lo normal o lo que mi cuerpo no se llena con lo que debería comer, pues entonces sí hay algún puntito en algún lugar que hay que ir a buscar y sanar. Sí. Simplemente sanar. A veces uno dice, no, me gana la fuerza de voluntad para dejar de comer lo que tanto me gusta. Y claro, precisamente esa fuerza de voluntad tiene un origen. Y con toda seguridad es un origen emocional. Así es. Que debe ser tratado con un especialista. Y el especialista es un psicólogo o un psiquiatra. Sí, pero el tratamiento en sí es multiprofesional. Además con un nutricionista, con un médico de medicina general también. O sea, bueno, la verdad es que sí, es un tema muy importante, así que escuchen muy bien. Para quienes están ahí siguiéndonos por las redes sociales, dejaremos el programa ahí en la página de Radio Santa Cruz y también lo subiremos de manera completa a la página de YouTube de Santa Cruz 56 y la página de Facebook también de Santa Cruz 56. Doctora, vamos a una última pausa y luego retornamos con los consejos, con las sugerencias que podemos hacer para evitar ese sobrepeso y por supuesto empezar a tratarnos también de manera adecuada. Vamos a ir a la pausa. Bueno, retornamos con la doctora Chantal Darras, Fabiana Chantal. Pues sí. Con quien hemos abordado en el programa, ya en este tercer bloque, ya en el cierre. En el primero hemos abordado a qué denominamos el sobrepeso, en la segunda parte cómo identificamos y cómo tratamos, cuáles son las consecuencias. Ahora sí, ¿Qué hacemos para evitar tener ese sobrepeso, para tener alguna alimentación o un hábito alimenticio más sano? Llorar. Llorar y llorar. Ya. Hay varias etapas que va desde, obviamente, el tratamiento, vamos a decirle el tratamiento porque estamos diciendo que es una enfermedad. Entonces, dependiendo del grado, lo voy a nombrar y después lo vamos desde, obviamente, cambiar los hábitos alimenticios, aumentar el ejercicio, mejorar la calidad de sueño, porque uno cree que mientras menos duerme, menos va a engordar. Al revés, mientras menos uno duerme, más engorda. Mientras más uno duerme, menos engorda. De ahí efectivamente existen medicamentos que yo puedo tomar, que no los voy a mencionar porque no es la idea. Ahorita estamos hablando de prevención y promoción, pero efectivamente existen. Cuando hay un sobrepeso ya con una obesidad y un índice de masa corporal mayor a 30, yo sí me puedo ayudar con ciertos tipos de medicamentos que lo que hacen es disminuir el hambre, o sea, que disminuye el apetito, ¿ya? Que está de moda, pero ese es otro tema. Y por último, existe la cirugía. ¿no? La cirugía bariátrica, que también se puede hablar en un programa porque es extenso, pero lo que hace es reducir la capacidad del estómago, lo achica el estómago y hace que la persona entonces ya no pueda tener la misma ingesta, la misma cantidad. Pero el punto 3 y 4, que es medicamentos y cirugía, ya son temas recontramédicos, que lo va a decir algún especialista, un cirujano bariátrico, porque existen los cirujanos que se especializan en la cirugía bariátrica, y es sobre todo ya cuando el paciente además tiene las complicaciones, es diabético, es hipertenso, ya tiene artrosis de rodilla, le duelen las rodillas, le duele la cadera, no puede mover bien la espalda, etcétera, etcétera. Cuando ya afecta mi movilidad, ya no me puedo mover bien, ya me cuesta, me falta el aire, bueno, yo ya necesito otro tipo de medidas. Pero ninguna de estas dos medidas, que va a ser el medicamento o la cirugía, como habrán visto en 1000 programas, en Doctor Now, yo no puedo
sino cambio primero. Por eso es que siempre los mandan al psicólogo primero, ¿no ves? Claro. Y 2, te ponen a prueba, entre comillas, para ver si tú eres capaz de bajar de peso por ti solo y si lo puedes mantener unos meses. Si tú no haces eso, medicamento que tomes, medicamento que te coloques, cirugía que te hagas, va a durar un tiempo X y tu cuerpo y tus hábitos van a volver. Entonces, es igual que otra o alguna otra cirugía estética como una lipo, retirar zonas de grasita. Si yo no aprendí a comer bien, si yo no aprendí a reducir las cantidades y si yo no aprendí a mejorar mi flora intestinal, si yo no aprendí a dormir bien, las voy a recuperar. Entonces, aquí, ¿cuál es el secreto? Y no es que sea un secreto, sino que es lo más importante, pero que va a ser lo más difícil, es que entendamos que la alimentación y nuestro peso va a depender de nuestros hábitos. Claro. Y esos hábitos buenos, saludables, si no los tengo, los puedo construir. ¿Y cómo los voy a construir? Paso a paso. Paso a paso. Voy a hacer una planificación de mi alimentación. No voy a calcular, porque tampoco la idea es vivir calculando lo que yo como, mirando cada producto que tiene y que no tiene, porque me enloquezco. Pero sí puedo reducir la cantidad de comida que como. Puedo empezar a mirar qué carbohidratos hay en mi plato, y si veo platanito, yuca y arroz, pues elijo uno, ya no como los otros 2, y puedo empezar a subir en mi alimentación frutas, verduras y fibra. Y dejo de lado lo más que puedo todo lo que es bebidas azucaradas, o digo que voy a tomar la bebida azucarada, pero la voy a tomar sábado y domingo, y no la tomo de lunes a viernes o X. Bebidas azucaradas, sodas, estamos diciendo. Sodas, refresco. Sodas y refresco, sí. Porque un jugo de frutas con galletitas. ¿Cuál? Galletitas. Las galletitas, una por día y poquito. Y lo otro, bien que mencionó las galletas, trato de dejar todo lo que es comida ultraprocesada, los fiambres. ¿Por qué? Porque tiene mucha sal y tiene mucho ¿cómo se llama? Conservantes. Muchos conservantes. Y todo eso hace que mi metabolismo y mi inflamación no disminuya. Por lo tanto, el metabolismo funciona mal y ahí vuelvo a la mala práctica. Y me puedo ayudar con un montón de productos como probióticos, prebióticos. Psyllium, que es un hongo, es buenísimo es una fibra natural que yo puedo tomar, que hace que yo lo tomo y me sacío naturalmente. Esa es una fibra para consumir y que sacie el apetito. Exactamente. Y eso nos llevaría a consumir menos carbohidratos, menos cenita, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Me tomo una cucharita, me siento saciada en la noche, entonces ya no como pan con queso. El queso es riquísimo. El queso lo dejo de lado, porque a mí me gusta. El queso podemos comer todos. Mentira. No, pero obviamente el queso es otro tema, porque es rico en grasa, pero grasa buena, porque viene de la leche. Pero todos los ultraprocesados que comemos en la noche, los embutidos, el pollito frito, la papita frita, mejor si evitamos las frituras, etcétera. Hay un montón de maneras de cocinar más saludables. Sí. Pero tiene que ver con el tiempo también, y ese es otro tema que es larguísimo, porque comemos mal también porque no tenemos tiempo de preparar. Pero ¿sabe qué es una excusa sí, esa? También. Porque saben que y se lo digo por experiencia, yo cocino en 15, 20 minutos y cocino sano. El tiempo siempre hay. Bueno, el tiempo siempre porque hay. si no uno puede estar mirando el celular y digamos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Y en lo personal, 15, 20 minutos ya está mi almuerzo, no ceno, pero sí está mi desayuno bien desayunado, y el almuerzo 15, 20 minutos y a un buen almuerzo. Entonces, perfecto, exactamente. En 15, 20 minutos ponemos a hervir un buen brócoli, un coliflor, y ponemos a la plancha un pollito, lo ponemos en un tupper y nos lo llevamos al trabajo. Así mismo. Que es verdad, no hay excusas. Es la excusa más fácil que uno pone. No tengo tiempo de cocinar, pero la verdad es que sí, se puede cocinar sano. Se puede. Doctora, tenemos aquí unos productos. ¿En qué nos ayudaría la kombucha, por ejemplo? ¿Qué tal? La kombucha y el kefir. Coméntenos un poquito de esto. También nos ayuda a la alimentación. Sí. Estos los traje porque son probióticos. Acuérdense que hemos hablado un montón de esto. Probiótico es para fortalecer la flora intestinal. Se lo aprendió Juan Carlos. Le vamos a poner estrellitas. No, mentira. Sí. ¿Por qué? Porque uno de los factores, como dije, es multifactorial.
uno de los factores principales para el sobrepeso también es la flora intestinal desregulada. Eso se llama disbiosis, ¿no? Disbiosis, que es esta flora intestinal que está pobre o nula o mal alimentada. Entonces los probióticos lo que va a hacer es regenerar toda esta flora, y con una flora sana yo tengo menos apetito. Menos apetito, porque si no está sana la flora es como que el cuerpo está diciendo aquí falta algo. Claro. Lo mismo. Entonces, ¿qué necesito? Comer. En cambio, con una flora saludable yo metabolizo mejor, digiero mejor y estoy más tranquila porque estoy con menos hambre y como menos. Entonces, para eso probióticos siempre, todos los días de su vida. Y si tengo una flora, o sea, en cantidad suficiente, pero la quiero alimentar bien, pues entonces puedo tomar un prebiótico como un vinagre. Pero el vinagre no les va a servir para bajar de peso. No es que yo tomo el vinagre y me quema la caloría, no. No es así. No es así. El vinagre va a alimentar, va a mejorar mi flora intestinal, y es mi flora intestinal la que me va a ayudar a mantener mi peso estable. Ok. Entonces, bueno. ¿Dónde encontramos estos productos, doctora, si quisiéramos consumir? Los encuentran en nutrigo.com.bo, en Nutrigo, que ahí estamos para asesorarlos, para ayudarlos en todo tipo de suplementos, los que ustedes gusten. Nos escriben al 708-89356, 708-89356. Y con muchísimo gusto ahí los ayudamos, los prebióticos, probióticos, suplementos. Este Psyllium, que es muy bueno, o Psyllium, que es un honguito que nos ayuda con el tema de la fibra, es un prebiótico también, con el tema digestivo y otros temas. Así que estamos en línea y hacemos despachos y pedidos en todo Bolivia. Así que con gusto, hasta en Valle Grande. Entonces en Valle Grande, bien. No, yo digo, no, donde usted guste, nos escribe y le mandamos, ya vemos cómo hacemos. Si es en Valle Grande, yo voy personalmente y se los dejo. Voy y vuelvo, pero que arreglen Bermejo, pero voy y vuelvo. Y vivamos mejor, el día se vive un día a la vez, y solamente si bajamos la ansiedad y el estrés, van a ver cómo su alimentación va a mejorar. Ahí está, gracias. La verdad, estamos dejándolo en los comentarios en la página de Radio Santa Cruz, ahí el número de contacto de la doctora Fabiana Chantal. Ahí ustedes pueden llamar, escribir si necesitan algún apoyo médico, o también y principalmente estos productos de Nutrigo. Pueden llamar, escribir al 708-89356, ¿correcto? Correcto. Ahí está, esos son los números de la doctora Chantal Darras, donde pueden hacer sus pedidos también de kombucha, kefir, vinagre, ¿no? O también otros probióticos y prebióticos o vitaminas que le ayudan bastante a la salud. Así que ahí está, no hay excusas, la verdad. Si quieren alimentarse bien, suplementarse bien, que ya nos hace falta cuando pasamos los 30 años. Y los 50. Mucho más todavía, Mucho más. Así que ahí está, una buena opción con la doctora Fabiana Chantal Darras. Y repito el número, al 708-89356. Llamen, escriban, hagan sus pedidos. Doctora, interesante tema. Gracias por haberse dado el tiempo. Hemos tenido todo el programa en 3 bloques distintos hablando de sobrepeso. Gracias por esos consejos. Gracias a ustedes y cuando gusten siempre. Gracias. Nos vamos, Teo, ¿no? Sí, claro, nos vamos. La verdad me gustó mucho este programa, así que espero que también a ustedes les haya gustado. Denle me gusta, compartan el programa, lo vamos a subir de manera inextensa también a la página de Radio Santa Cruz, mejor dicho, de Santa Cruz 56 y al YouTube. Nos vamos y nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 de la noche en un nuevo programa más de Santa Cruz 56. Con ustedes ha estado Juan Carlos Gemio. Y en controles, Teodoro Tardío. Nuestro amigo Teo, que nos acompaña todas las noches de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Nos encontramos, nos sintonizamos y nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias, doctora. Santa Cruz 56.